Tal vez nadie te lo ha dicho con claridad todavía, pero existen palabras que no son solo frases, son llaves espirituales. Y cuando aprendes a declarar estas verdades con entendimiento, el cielo responde. No se trata de pensamiento positivo, se trata de activar verdades eternas que tienen el poder de revertir diagnósticos, restaurar historias rotas y transformar lo que parecía imposible en testimonio. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es creer que Dios hace milagros para otros? Pero cuando llega tu turno, aparecen la duda, el miedo, la espera. La verdad es que muchas personas se paralizan no por falta de fe, sino por no saber qué declarar en medio de la batalla. Y por eso existe este video, para mostrarte con base en la Biblia cuáles son las 10 declaraciones que desbloquean lo imposible, y más aún, cómo aplicarlas en tu día a día, incluso cuando todo dice que ya no hay salida, porque no basta con creer. Necesitas hablar como quien ya venció. ¿Alguna vez miraste una situación y pensaste, ya se acabó, no hay solución? Si es así, déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con tanta firmeza. Eso que tú llamas imposible, Dios lo llama oportunidad. Lo sé, puede sonar como una frase bonita más, pero no lo es. Es una verdad que solo se entiende cuando empiezas a mirar con los ojos de la fe. Y la fe, amigo mío, no es fingir que todo está bien. Es saber que, incluso cuando todo parece perdido, existe un Dios que no conoce límites humanos. Y mira qué interesante. El versículo de Mateo 19:26 no empieza diciendo que Dios puede todo. Empieza reconociendo que nosotros no podemos. Para los hombres esto es imposible. Es decir, hay cosas que realmente están fuera de nuestro alcance. Y reconocerlo no te hace más pequeño, al contrario, te posiciona. Es humildad espiritual. Admitir que no tienes el control total ni la fuerza suficiente no es fracaso, es el inicio de la fe verdadera, porque es justo ahí, exactamente ahí donde termina tu esfuerzo, donde Dios comienza a actuar con poder. El problema es que crecemos aprendiendo a confiar en lo que vemos, en lo que sentimos y en lo que podemos controlar. Entonces, cuando algo se sale de nuestro dominio, entramos en pánico. Pero déjame decirte algo que me salvó más de una vez. El cielo no entra en crisis cuando tú entras en crisis. Dios no pierde el control. Él es especialista en actuar cuando todos ya se rindieron. Y no es porque le guste el drama, es porque quiere mostrar que no depende de tus condiciones para actuar, depende de tu disposición para creer. He visto personas sanar de enfermedades que los médicos ya habían dado por sentencia. He visto matrimonios destruidos ser restaurados cuando todos juraban que era el final. He visto puertas de trabajo abrirse de la nada y empresas crecer en medio de la crisis. Y no te digo esto para emocionar a nadie. Te lo digo porque lo viví de cerca y porque tú también puedes vivirlo. No se trata de magia. Se trata de mover el corazón de Dios con una fe que declara, aunque no entienda, yo creo. El versículo de Mateo 19:26 no es un eslogan, es una llave. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Léelo otra vez, en voz alta. Es como si Jesús te estuviera hablando directamente y diciendo, yo sé que parece imposible, pero yo puedo hacerlo. Y ahí entra tu parte, declarar esta verdad, hablar con autoridad, aunque tu realidad diga lo contrario. Así se activa lo sobrenatural, por la confesión firme de la palabra, no por la emoción del momento. Si quieres practicar esto hoy, comienza escribiendo esta declaración y colócala donde puedas verla todos los días. Puede ser en el espejo del baño, en la pantalla del celular o en una hoja de tu agenda. Repítela al despertar, antes de dormir, cuando el miedo toque la puerta, y mientras la dices, imagina a Dios respondiendo, estoy viendo tu fe, y ya comencé a moverme en lo invisible, porque así es como funciona.
Tú hablas en la tierra y Él se mueve en el cielo. Ahora tal vez estés pensando, ¿y cuando se me acaba la fuerza? Ahí es donde viene el siguiente paso, porque saber que Dios puede todo es la primera etapa. La segunda es entender de dónde viene la fuerza que te mantiene de pie mientras el milagro no llega. Y mira, ese es el secreto que muchos ignoran y por eso se rinden demasiado pronto, cuando entiendes que este versículo es la base de casi todas las demás declaraciones de fe. Algo cambia dentro de ti, porque Mateo 19:26 no es solo una frase bonita, es un fundamento, es como el suelo firme antes de construir cualquier cosa. Sin él, toda declaración se convierte en simple motivación vacía. Jesús comienza siendo honesto con nuestra condición. Existen límites reales, existen muros que no puedes atravesar solo, y reconocerlo no te debilita. Te coloca en la posición correcta delante de Dios. Existe una gran diferencia entre insuficiencia y fracaso, y mucha gente confunde ambas cosas. No poder con algo no significa que hayas fracasado, solo significa que llegaste al límite humano, y ese límite no es el final del camino, es un punto de transición. Es ahí donde la fe empieza a operar de verdad, porque mientras sigas creyendo que puedes resolverlo todo con esfuerzo, control o fuerza propia, aún no necesitas a Dios por completo. La fe genuina nace cuando reconoces, solo no puedo. Aquí viene el cambio de enfoque que casi nadie percibe. La mayoría de las personas mira la vida siempre de abajo hacia arriba. Miras la montaña, mides el tamaño del problema, calculas el costo emocional, financiero y físico y concluyes, no se puede. Jesús propone lo contrario. Te invita a mirar de arriba hacia abajo, desde quién es Dios. No se trata de ignorar la montaña, sino de compararla con el tamaño de Dios. Y en esa comparación, la montaña siempre pierde. El error común es medir la dificultad según tus propios recursos. Miras el saldo bancario, el diagnóstico médico, la cantidad de contactos en el teléfono, tu historial de errores y te desanimas. Pero la fe cambia la medida. Desde el momento en que empiezas a evaluar el problema según el poder de Dios, la lectura de la realidad se transforma. El problema no desaparece, pero su peso emocional disminuye y eso te devuelve algo valioso, claridad para seguir caminando sin caer en la desesperación. Aprendí esto en la práctica cuando entendí que gastar energía intentando controlar todo solo me dejaba más cansado y frustrado. Cuando empecé a orar de otra manera, no pidiendo fuerza para controlar, sino valentía para confiar, algo cambió. La ansiedad comenzó a dar paso a la paz, incluso antes de que llegara la respuesta. Es como cambiar quién lleva el volante. Dejas de conducir a ciegas y empiezas a confiar en quien ve toda la carretera. No es pasividad, es alineación. Y aquí aparece un detalle sutil, pero poderoso. Este cambio de perspectiva te prepara para algo mayor, porque después de reconocer que tú no puedes con todo y que Dios sí puede, surge una pregunta inevitable. Si Dios es todopoderoso, ¿de dónde viene la fuerza que te sostiene cada día? Eso es exactamente lo que la próxima declaración va a revelar. No solo quién es Dios, sino quién te conviertes tú cuando Él habita en ti. Hay momentos en los que el peso de la vida parece duplicarse sobre tus hombros, ¿verdad? Te despiertas cansado, te acuestas con ansiedad y en medio de todo eso aún tienes que fingir que todo está bien. Y entonces aparece alguien y dice, pero tú aguantas, eres fuerte, como si eso fuera consuelo. Déjame decirte algo que quizá nadie se atrevió a decirte con claridad. No fuiste creado para cargar con todo solo, y está bien admitirlo, porque la fuerza que realmente sostiene no nace de ti, viene de Él. Filipenses 4:13 es mucho más que una frase para una camiseta deportiva o una cita motivacional.
Es una declaración de identidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No habla de que tú seas capaz de todo, sino de estar conectado a aquel que puede todo. Es como estar enchufado a una fuente infinita de energía. Sigues adelante no por fuerza natural, sino porque recibes fuerza sobrenatural. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? No tienes que esforzarte para merecer esa fuerza. Solo necesitas conectarte a ella. Ahora escúchame con calma. Si estás leyendo esto y sientes que estás al límite, que nadie comprende lo que estás enfrentando, déjame recordarte algo. No estás solo, no eres débil por estar cansado. Solo necesitas recordar de dónde viene tu socorro. Y aquí entra el Salmo 121, ese refuerzo que llega como un abrazo en medio del caos. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Si Él hizo el cielo y la tierra, ¿de verdad crees que no puede cuidar de ti? Esta parte me toca profundamente, porque a veces estamos tan enfocados en el dolor, en la crisis, en la cuenta que nos cierra, en la noticia que sacudió todo, que olvidamos levantar la mirada, mirar hacia arriba, recordar que el Dios que creó todo desde la nada es el mismo que cuida de tus detalles, y para Él ningún detalle es insignificante. Tu llanto no es invisible, tu lucha no es ignorada. Solo necesitas alzar la mirada, cambiar la pregunta. ¿Por qué me está pasando esto? Por Señor, ¿dónde está tu fuerza para mí hoy? Y si sientes que necesitas una señal, una palabra, un impulso para seguir adelante, tal vez este sea ese momento. Tal vez hoy Dios solo quiere recordarte: hey, yo soy tu ayuda. Yo soy tu fuerza, yo no fallo. Y si te sentiste identificado hasta aquí, escríbelo en los comentarios. Recibo esa fuerza. No es un comentario cualquiera. Es una forma simbólica de declarar que eliges confiar, que ya no vas a luchar solo, que formas parte de un pueblo que cree en un Dios que sostiene. Porque cuando empiezas a fortalecerte en Él, todo a tu alrededor comienza a tomar otra dimensión. Incluso el miedo cambia de tono. Y eso te prepara para vivir más allá de la defensa. Te prepara para caminar en plena victoria, incluso en medio de la batalla. Y si ya entendiste esto, entonces es momento de dar un paso más profundo. Comprender lo que sucede cuando el propio Dios se posiciona a tu favor en cualquier guerra. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece gritar en tu contra. Las cuentas, las críticas, los miedos, los no que se repiten, e incluso esa voz interna que susurra: no lo vas a lograr. En esos momentos, el alma pide auxilio, y es justo ahí donde esta declaración entra como un escudo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No como un desafío orgulloso, sino como un recordatorio sereno. Porque cuando el Creador del universo está de tu lado, nada, absolutamente nada, tiene la última palabra sobre ti. Esto no es una promesa de vida fácil, es una certeza de presencia constante. El pasaje de Romanos 8:31 llega después de una serie de afirmaciones sobre cómo Dios nos conoce, nos llama y nos justifica. Es decir, Él no está de tu lado solo por compasión, está porque tiene un propósito con tu vida y eso lo cambia todo. No eres solo alguien tratando de sobrevivir, eres alguien que porta algo divino y por eso las batallas que enfrentas no son solo tuyas. Dios está involucrado en ellas. Recuerdo una etapa en la que todo parecía desmoronarse a nivel profesional. Puertas cerradas, oportunidades que desaparecían y una presión enorme diciendo que era el final del camino. Pero fue justamente ahí donde este versículo se convirtió en ancla. Cada vez que lo leía, era como si Dios me dijera: pueden intentarlo, pero yo soy la última palabra sobre tu vida. Y así fue. El escenario cambió. No porque yo forzara nada, sino porque descansé en la verdad de que Él estaba a favor mío.
Y eso fue suficiente. Si hoy estás enfrentando resistencia, ya sea externa o interna, recuerda esto: el mayor ya se posicionó a tu favor. Y cuando el cielo se posiciona, la tierra se sacude. Respira, no estás luchando solo, estás caminando con aquel que ya venció todo por ti. Y eso, amigo mío, te da una libertad poderosa: dejar de luchar para demostrar algo y empezar a vivir como alguien que ya está aprobado. Y esa postura transforma incluso la manera en que enfrentas los ataques más sutiles que intentan paralizarte. ¿Alguna vez sentiste que hay cosas viniendo contra ti que ni siquiera sabes explicar? Como un peso en el ambiente, un cansancio sin motivo aparente, o personas que de repente empiezan a comportarse de forma extraña. Hay batallas que no son solo físicas, son espirituales, y por eso esta promesa de Isaías 54:17 es tan poderosa: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Fíjate bien, Él no dijo que las armas no serían forjadas, lo serán, pero no prosperarán, es decir, los ataques pueden llegar, pero no van a triunfar. Esta es una palabra de cobertura, de blindaje, de autoridad. Cuando estás en alianza con Dios, no caminas desprotegido. Y lo más impactante es que esta promesa fue dada en un contexto de restauración, a un pueblo que venía de la ruina. O sea, incluso si estás reconstruyéndote, todavía con marcas de la última batalla, ya tienes protección garantizada para la siguiente. Eso no es arrogancia espiritual, es confianza en lo que Dios ya declaró sobre ti. Hay algo que suelo hacer, y te lo comparto como quien entrega un secreto de familia. Cuando siento que estoy siendo blanco de ataques físicos, emocionales o espirituales, oro declarando este versículo en voz alta, no como un ritual, sino como alguien que se posiciona. Es como golpear el martillo en el tribunal del cielo. Tú también puedes hacerlo. Te despertaste raro, ora. Percibiste envidia, presión, injusticia, declara: Señor, ninguna arma contra mí prosperará. Es una forma de afirmar el dominio del reino de Dios sobre tu vida. Y cuanto más te posicionas, más te das cuenta. Hay cosas que ya deberían haberte destruido, pero no pudieron. Hay flechas que vinieron con nombre, fecha y destino, pero chocaron contra el escudo de la promesa. ¿Y sabes qué es lo mejor? La próxima declaración no solo refuerza este blindaje, sino que te invita a ir más allá, a hacer cosas sobrenaturales, incluso en escenarios donde nadie esperaría nada de ti. Hay días en los que solo quieres sobrevivir, ¿verdad? Pagar las cuentas, soportar el peso emocional, cumplir con los compromisos y llegar entero al final del día. Pero Dios no te llamó a una vida de simple supervivencia. Él te llamó a hacer proezas. Y el Salmo 60:12 lo deja claro: con Dios haremos proezas, porque Él mismo aplastará a nuestros adversarios. Es decir, hay cosas que solo podrás realizar cuando dejes de intentarlo con tus propias fuerzas y empieces a actuar desde la fuerza que viene de lo alto. ¿Conoces esa idea de que necesitas tener todo perfectamente alineado antes de dar un paso? Olvídala. Con Dios, muchas proezas suceden en medio del caos. Él usa precisamente el escenario improbable para manifestar lo extraordinario. Lo he visto en la práctica. Proyectos sin recursos, pero con dirección divina. Sueños que parecían demasiado grandes, pero que se cumplieron paso a paso. ¿Y tú, qué idea tienes guardada en un cajón por miedo a no ser suficiente? Porque en Dios, incluso lo que parecía pequeño puede estallar en impacto. Así que, si hoy sientes que fuiste creado para algo más de lo que estás viviendo, cree en eso. Esa inquietud puede ser Dios mismo llamándote a vivir algo mayor. Pero aquí va un detalle importante. La proeza no es para impresionar a otros, es para glorificarlo a Él. Y cuando entiendes eso, dejas de querer demostrar algo y comienzas a vivir aquello que Él planeó para ti. Y eso te lleva directo al siguiente paso.
donde ya no solo vas a desear el cambio, vas a empezar a hablar con autoridad para que suceda. La fe no es un sentimiento bonito que guardamos en el corazón. La fe es verbo, es acción. Por eso Jesús dijo en Mateo 17:20 que con una fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes decirle a una montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Fíjate en el detalle. Tienes que hablarle a la montaña, ordenar, enfrentar. Es decir, no basta con creer en silencio. Hay que declarar con autoridad aquello que se cree. Y mucha gente se queda paralizada porque tiene fe, pero no la usa con la boca. Tal vez estés esperando que la montaña se mueva sola, pero lo que Jesús enseñó es lo contrario. La fe que no se expresa, no se manifiesta. Hay palabras que necesitas empezar a declarar sobre tu vida, tu familia, tus finanzas, tu salud, y no hace falta esperar a sentir fe. Empieza a hablar incluso con miedo, incluso temblando. La fe crece con el ejercicio. Comienza pequeña, pero va tomando forma a medida que te posicionas. Un ejemplo práctico, en lugar de repetir, mi vida está estancada, empieza a declarar, soy guiado, soy sustentado, soy libre. Y si te parece exagerado hablarle a una montaña, recuerda que Jesús estaba hablando justamente de problemas enormes, imposibles de mover a ojos humanos, cosas que por naturaleza no se mueven, y lo que él estaba diciendo es esto: quizá no tengas fuerza para moverlas con las manos, pero tienes autoridad para moverlas con la fe. Eso te coloca en un lugar de protagonismo espiritual, porque el siguiente paso no es solo mover obstáculos, es aprender a descansar mientras Dios pelea por ti. Hay batallas que no se ganan luchando, se ganan guardando silencio, y esto no tiene que ver con pasividad, sino con confianza estratégica. Éxodo 14:14 lo dice claro: el Señor peleará por vosotros y vosotros callaréis. Dios no te llamó a vivir agotado, reaccionando a todo y a todos. Hay momentos en los que necesitas dejar de responder, dejar de explicarte, dejar de intentar controlarlo todo y simplemente mantenerte firme. Porque hay luchas tan grandes que si entras con la fuerza equivocada, terminas estorbando el plan de Dios. Aprender a callar es entender que Dios actúa mejor en el silencio del alma. No se trata de quedarse mudo, sino de dejar de intentar resolver lo espiritual con estrategias naturales. Es ese momento en el que entregas el problema y dices, Señor, hice lo que estaba a mi alcance, ahora es contigo. Y Él entra, Él pelea, y cuando Él actúa, no queda nada de lo que te amenazaba. Esto no es teoría. Es la práctica de quienes ya han vivido liberaciones que ninguna palabra humana podría haber logrado. ¿Te diste cuenta de cuántas cosas poderosas aprendiste aquí? No son solo frases bonitas, son armas espirituales. Ahora dime, ¿cuál de todas habló más contigo hoy? ¿Cuál necesitas empezar a declarar desde hoy mismo, aunque todo diga lo contrario? Porque lo imposible no se mueve con lógica. Se mueve con fe declarada, posicionada y activa. Entonces, ¿estás listo para transformar lo que te detiene en testimonio? Déjalo en los comentarios. ¿Qué declaración vas a empezar a vivir a partir de ahora? Y si este contenido te hizo pensar diferente o te trajo paz en medio del caos, suscríbete al canal y activa la campanita, porque viene mucho más por ahí. Y si quieres seguir profundizando, mira el próximo video que aparece aquí al lado. Te va a mostrar cómo poner en práctica estas declaraciones, incluso en los días de debilidad